Muchas gracias le damos a nuestro Dios porque se pudo hacer esta reunión en esta tarde. Así que mis hermanos, vamos a comenzar con el tema esta tarde. Por ahí a los organizadores les voy a pedir que me vayan marcando el tiempo cuando ya sea el justo. Y para poder empezar, para poder abrir la palabra de nuestro Dios, queridos hermanos, los voy a invitar, los que tengan oportunidad, a ir nuevamente de rodillas para buscar a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu sagrado y precioso nombre. Gracias te damos, Señor, por este santo sábado. Gracias porque has reunido a tu pueblo en este lugar y también a aquellos que nos siguen por las transmisiones de las redes sociales, Señor. Gracias porque permites que la predicación sea escuchada en diferentes lugares. Querido Señor, vamos a iniciar el estudio abriendo tu santo libro y queremos pedirte tu guía, queremos pedirte tu dirección para que todo lo que aquí aprendamos, querido Señor, vaya de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Quita de nuestra mente cualquier proceso de orgullo, cualquier proceso de altivez, querido Señor, para que podamos ser humildes ante la presencia tuya y también de tu Santo Espíritu, Padre. Perdona si te hemos ofendido, si con nuestra mente o con nuestra actitud o comportamiento no hemos hecho tu voluntad. Limpia nuestro corazón, Padre, para que seamos dignas habitaciones de que tu Santo Espíritu trabaje en cada uno de nosotros. Querido Señor, quédate con nosotros. Que todo lo que aquí aprendamos sea para honra y gloria tuya. Es nuestra oración en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a darle la bienvenida entonces a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que nos siguen también en las plataformas digitales. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero empezar en esta tarde la introducción con una pregunta. Y es una pregunta bastante sencilla, reflexiva, y si alguien quiere contestar, adelante, también pueden contestar. La pregunta es la siguiente, mis hermanos. No le pongan atención a estos animalitos que andan por ahí. Déjenlos ahí, también vienen a escuchar. Fíjense, hermanos, la pregunta es lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí presentes, o los que nos escuchan, estamos listos ya para un encuentro con Cristo? Amén. Amén sí o amén, todavía nos falta poquito. ¿Cuántos de nosotros, si Cristo en ese momento apareciera en las nubes, ya estamos listos para ir a vivir una eternidad con Él? Yo no puedo levantar la mano. Dice un canto, si Jesucristo viniera ese día, ¿cuál es la excusa que vamos a poner? Exactamente, exactamente, exactamente. Esta pregunta es muy importante, hermanos. Desde que la iglesia fue levantada proféticamente en 1844 para dar el mensaje de amonestación al mundo, para dar el mensaje de los 3 ángeles, ya pasaron muchos años, no fue ayer. ¿Por qué no estamos listos para un encuentro con nuestro Señor? Pregunto. ¿Tenemos alguna duda sobre la doctrina de la justificación por la fe? ¿O entendemos claramente cuál es el papel de Cristo en el santuario que está orando por nosotros? Bueno, yo pienso en mi ignorancia mía. ¿Sí? Yo pienso que como ya nuestro Dios nos ha dado mucha locura, ¿Sí? nosotros ahora sí que vemos que se han alargado los días, los tiempos, pues nosotros demás todavía no vemos. Como que nos confiamos por ahí, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda sobre la doctrina del santuario? ¿Tenemos alguna duda sobre el sábado como día del Señor? ¿Tenemos alguna duda de que Cristo está pronto ya a las puertas? No. ¿No hay dudas? ¿Tenemos alguna duda de que la Biblia es la palabra de Dios? No. ¿Tenemos alguna duda de que el espíritu de profecía es revelado por el Señor?
Entonces, ¿por qué no estamos listos? ¿Qué nos falta? ¿Sabe usted qué es lo que nos falta? ¿Qué? Le falta a los discípulos. ¿Qué? ¿Se acuerda que la Biblia nos dice que cuando él iba a ser aprendido, le dijo a sus discípulos que él se fuera y él se fue más adelante? Y cuando regresó, los ayudó. Ok. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos durmiendo. Ok, excelente respuesta. Estamos durmiendo, pero espiritualmente o ya hablando no simbólicamente, ya literalmente, ¿qué significa estar durmiendo? ¿Qué significa estar durmiendo? No nos preocupamos, estamos así que confiados. ¿Creen que el exceso de confianza hace que no estemos listos? Porque hay personas que pueden estar listos. Por ejemplo, alguien que dice, yo estoy listo para ser presidente o presidenta de México. Pero, ¿cuál es la condición? Sé que tenemos problemas, sé que estamos trabajando en nuestra vida espiritual, pero la respuesta, ¿por qué no estamos listos? ¿Qué nos hace falta? Esa es la pregunta. ¿Qué nos hace falta para estar listos? Para que podamos decir, amén, hermanos, estamos listos para recibir a Cristo en las nubes de los cielos. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta todavía, ¿por qué nos hace falta? Nosotros, decía, confiamos, una vez, otra vez que nosotros, con lo poquito que hemos estudiado, con lo poquito que hemos aprendido, pensamos que eso nos basta para recibir a nuestro Dios, pero Él dice, prepárate porque nuestro bien, y si no nos haya más que con ese principio, ¿qué nos va a pasar? Como las 10 vírgenes. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Todas las respuestas que nuestra valiente hermana está diciendo, porque los demás los veo durmiendo, como ella dice, todas las respuestas que dice nuestra valiente hermana son verdaderas, son ciertas, pero ella nos está respondiendo el por qué no estamos listos. Se me está adelantando. Quiero que primero me respondan porque tenemos que razonar. ¿Qué nos hace falta para estar listos? No porque no estamos listos, no. ¿Qué nos hace falta para estar listos? Eso es lo que quiero que razonemos. Porque nos hace falta el Espíritu, nos hace falta lo que a las 4 les hacía falta. ¿Qué era eso que les hacía falta? Les dice que les hacía falta el aceite. ¿El aceite qué? El calor espiritual. Calor espiritual. ¿Qué es eso? Háblenme con palabras más sencillas porque yo no entiendo. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es? Es correcto lo que están diciendo, pero con palabras más sencillas. Están cada día más pegados a nuestro Señor. ¿Qué significa estar pegado a nuestro Señor? Como Él nos ama. Ahí está una de las pistas. Amor. ¿Creen que nos hace falta amor? Pues fíjense usted que la palabra de nuestro Dios dice amar unos a los otros, amar unos a los otros, como así como nosotros nos amamos, debemos amar a Es nosotros. correcto. Y le voy a completar a su correcta respuesta. También dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ese amor representa la personalidad de Dios el Padre, porque la misma palabra enseña, Dios es, y amó tanto al mundo perdido y malandro que tenemos en estos tiempos, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino sea salvo. Entonces, el amor es parte de la respuesta. ¿Qué nos hace falta? Amor. Y cuando nosotros pensamos en la palabra amor, prácticamente estamos hablando del carácter de Cristo, nuestro Señor. Porque el carácter de Cristo, todos sus rasgos de carácter los podemos encerrar en una sola palabra: amor. Ya vamos entonces descubriendo lo que el apóstol Pablo descubrió también por revelación del Espíritu Santo en sus tiempos, cuando dijo:
Aunque yo hablara lenguas angélicas, aunque yo conociera la profecía, aunque yo le diera todo mi dinero a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy, o muy poco me aprovecha, dice el apóstol Pablo. Entonces, la condición de nuestra iglesia de estos últimos tiempos es esa. Ahora sí viene el porqué. Tenemos un exceso de confianza. El estado laodicense que Apocalipsis describe. Tú dices, no tengo necesidad de nada, nada me hace falta, soy rico, dice la Odisea. Pero el Señor nos dice, pero lo que tú no te das cuenta es que eres ciego, pobre, miserable, desnudo. ¿Saben por qué estamos hablando acerca de esto? Porque hay un escrito muy atinado que se encuentra en Eventos de los Últimos Días que dice, el sello de Dios solamente será puesto en las frentes de aquellos que estén viviendo completamente el carácter de Cristo, aquellos que tengan el carácter de Cristo. ¿Cuál es ese carácter? Volvemos otra vez a lo mismo, el amor, ¿sí? Entonces, el riesgo que tiene el pueblo de Dios en estos últimos tiempos es creer que como ya sabemos la verdad y que como sentimos que somos el pueblo escogido, nos confiamos y no estamos en convivencia con Dios todo el tiempo, no estamos pegados a Cristo, como dice el hermano, porque nos hace falta amor. Por lo tanto, una de las verdades más importantes que se deben de estudiar en estos últimos tiempos no es lo que ya sabemos, sino es lo que nos hace falta todavía para estar listos. Por eso esta noche vamos a entender el tema que se titula el carácter, la plataforma para alcanzar la salud. Oiga, hermano, ¿pero qué nos está hablando usted de salvación? ¿Qué tiene que ver con salud? Acuérdense que cuando la palabra de Dios utiliza la palabra salvación en los textos del Antiguo Testamento que se escribieron en arameo, en el Nuevo Testamento que se escribieron en griego, las palabras que se utilizan cuando la Biblia dice salvación es sinónimo de sanación. Salvación y sanación es la misma palabra en hebreo, es la misma palabra en griego. Por lo tanto, cualquier versículo que nos habla de salvación nos está hablando de sanación. Es lo mismo. En otras ocasiones hemos estudiado, por ejemplo, que existen las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales y las enfermedades espirituales. La mensajera del Señor a la enfermedad espiritual le llama literalmente pecado. El pecado es la enfermedad espiritual. Pero cuando uno va estudiando más a profundidad la palabra de Dios, nos damos cuenta que en realidad no son tres tipos de enfermedad. Es una misma, pero tiene tres caras diferentes. Una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad, por ejemplo, la más común de todas, la que más mata gente en México y en el mundo, enfermedad cardiovascular. Una persona que tiene enfermedad cardiovascular tiene también enfermedad emocional. Es parte de esa enfermedad cardiovascular. El doctor Foster, cardiólogo, el más reconocido a nivel mundial en Estados Unidos, del Hospital Monte Sinaí, él escribió un libro que se titula Las emociones y la enfermedad cardiovascular. Y él hace un análisis bien profundo de cómo un problema emocional, por ejemplo, una persona que tiene depresión, su enfermedad cardiovascular puede ser más peligrosa para ella. Y en otros casos, una depresión te puede detonar una enfermedad cardiovascular. Ese es un ejemplo. Él nos dice, no son dos enfermedades, es una sola, nada más que tiene diversos componentes. Pero cuando lo trasladamos a la vida cristiana, nos damos cuenta que esto es más profundo todavía. Una persona que tiene una enfermedad física, también tiene una enfermedad emocional y también tiene una enfermedad espiritual. Y acuérdense, cuando estudiamos hace no sé cuándo, fue la última vez que fui por ahí a Isla, que veíamos el caso del paralítico que fue llevado por sus 4 amigos y lo bajaron por el techo cuando estaba Cristo ahí en Capernaum. Y la Biblia relata
Y la mensajera, en el deseo de todas las gentes, nos complementa y nos dice que este personaje estaba enfermo porque había tenido una vida de pecado. El remordimiento lo estaba enfermando. Y saben que ese paciente lo que tenía, lo que le causó la parálisis fue una enfermedad cardiovascular del tipo accidente cerebrovascular, es decir, un infarto en el cerebro que popularmente se le llama derrame cerebral. A él lo dejó paralítico. Es la única condición que te puede dejar paralítico de la forma como él estaba. Y entonces volvemos con el doctor Foster. Las emociones influyen en la enfermedad cardiovascular. Es cierto lo que dice la Biblia. A él le dio esa enfermedad y esa parálisis porque traía enfermedad espiritual, traía enfermedad emocional. Y saben ustedes, ese ejemplo nos sirve para entendernos todos. A lo mejor yo no percibo en mi vida una enfermedad física, a lo mejor lo que percibo es una enfermedad emocional. Tengo tristeza, me rompieron el corazón, me lo volvieron a romper y me lo volvieron a romper y entonces ya no sé qué hacer con mi vida y siento que es una enfermedad emocional, pero no me estoy dando cuenta que tengo colitis nerviosa por esa enfermedad emocional. No me estoy dando cuenta que estoy produciendo gastritis nerviosa, hipertensión por estrés, insomnio, y todo esto lo que me está acarreando es otro tipo de enfermedades físicas. Por lo tanto, cuando nosotros en este momento hablemos del carácter, la plataforma para alcanzar la salud, estamos hablando de la salud en las tres esferas: la salud emocional, la salud física y la salud espiritual. Y saben ustedes que vamos a abrir la lectura que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10, lo podemos ver en la pantalla también. Vamos a leerlo rápidamente, yo sé que muchos lo saben de memoria y si no lo pueden buscar en sus Biblias. Dice así: oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, pero ustedes pueden tener a lo mejor una versión un poquito distinta. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque cuando hablamos de carácter, estamos hablando de procesos de nuestro organismo, procesos cognitivos, procesos mentales. Cuando hablamos de carácter, también estamos hablando de emociones. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de pensamientos también, donde entra la salud o enfermedad espiritual. Y cuando hablamos de carácter, estamos hablando de comportamiento y conducta. Si eso lo analizamos desde las ciencias de la salud, el carácter representa procesos físicos, procesos emocionales y procesos espirituales, las tres esferas de la salud del ser humano. Por lo tanto, la oración del rey David aquí era: Señor, dame una mente limpia, porque la tengo tan ensuciada de pecado, de iniquidad, de un mal carácter, y dame un espíritu nuevo y fiel. El rey David hizo conciencia de su enfermedad. Y saben ustedes que en la medicina lo más difícil es que los pacientes hagan conciencia de enfermedad. Ese concepto es bien importante y bien interesante. Porque tú puedes tener dos pacientes, supongamos, dos pacientes diabéticos igualitos, incluso pueden ser hermanos, 100% tienen la misma sangre, la misma genética. Pero si tú al tratarlos te vas a ver su salud emocional y espiritual, van a ser diferentes, aunque los dos tengan diabetes, aunque los dos tengan la misma enfermedad. Por eso es importante que analicemos todo esto desde las tres esferas. Ahora, ¿cómo podemos definir el carácter? Porque siempre que se habla de carácter es un tema complicado, porque son conceptos que son un poquito difíciles. Pero como dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice el Señor: venid ahora y razonemos. La palabra de Dios es para razonarla. No es para usarla solamente como movimiento emocional, es para ser razonada. Y entonces, vamos a ver
Un ejemplo sencillo que podemos encontrar en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Y les voy a compartir una cita que a mí en lo personal me ayuda mucho a entender cuando hablamos del carácter y su relación con la salud. Dice la cita lo siguiente: las facultades mentales y morales que Dios nos ha dado no constituyen el carácter. ¿Qué son las facultades mentales y morales? Las capacidades que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, todos esos virtudes, podríamos decirle, que Dios te ha dado. No son el carácter. Entonces, son talentos. Esto que son facultades mentales y morales, son talentos que debemos emplear y que si se los usa correctamente, formarán un carácter recto. Es decir, Dios te da talentos. Tienes dos caminos. Si los usas para honra y gloria de Dios, te pueden ayudar a formar un carácter recto. Si los usas para otras cosas, van a deformar tu carácter. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillito: el canto. Amén. El canto es un talento, es un don de Dios. Si tú lo utilizas para honra y gloria del Señor, te va a ayudar a formar un carácter recto. Muchas veces se ha enseñado y se ha aprendido que el canto es la mejor arma para aliviar un problema emocional. ¿Se acuerdan del rey David, del rey Saúl, que mandó a traer a David jovencito para que tocara el arpa y ayudaba en su problema emocional que él tenía? ¿Cuántas veces yo conocí abuelitas que no aprendieron a leer, pero que aceptaron a Cristo, y cuando tenían tristeza se ponían a entonar los himnos de memoria y con eso salían adelante de los problemas familiares que había en esos tiempos? A mí me tocó verlo. Pero si tú el canto lo utilizas para vanagloriarte, si tú utilizas el canto para levantar tu ego, para que te reconozcan, para que sobresalgas, cuidado, porque entonces no está formando un carácter recto. Está deformando el carácter, está formando algo llamado orgullo. Y ese es el más difícil para luchar. Continúa la cita. Alguien puede tener preciosas semillas en la mano, pero esas semillas no son un huerto. ¿A qué se refiere? Bueno, hay que plantar la semilla antes de que se convierta en árbol. La mente es el huerto y el carácter es el fruto. Con esta analogía, con este ejemplo, podemos entender bien entonces lo que es carácter. Dios me dio talentos, me dio habilidades, me dio dones, me dio virtudes, me dio semillitas y las tengo en la mano, con ellas nací. ¿Puedo elegir no sembrarlas en mi mente? Y es lo que hizo aquel en la parábola que Cristo explicó, que agarró el talento y fue, y en lugar de negociarlo o multiplicarlo, lo enterró. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó cuando vino el jefe, cuando vino el dueño de la hacienda? Le dijo: a ver, dámelo, y se lo dio al que tenía más, y a él lo dejó sin nada. Eso significaría tener las semillas en la mano y no sembrarlas aquí en nuestra mente. Supongamos, vamos a hablar de otro tipo de talento, otro tipo de don: la cocina. La cocina, cocinar es un talento, es un don. Pero es que a mí no me gusta lavar los trastes ni meterme el calorón ahí de la cocina. Heredé el talento, Dios me lo dio, lo tengo, pero no lo estoy echando a andar. Ya no lo sembré. ¿En qué momento va a dar fruto ese huerto? No va a dar fruto. Entonces, el fruto de la semilla que sembramos en el huerto, que es nuestra mente, el fruto cuando ya lo trabajamos. Y es que para sembrar la semilla, los que son de campo, como un servidor, sabemos que no vas a llegar y tiras la semilla y ya. Preparas la tierra, riegas la tierra, quitas la maleza. ¿Qué creen que significa entonces la maleza? Si los talentos son la semilla buena, ¿qué es la maleza? Nuestros defectos. Si las virtudes son las semillas, los defectos son la maleza. Y nuestros defectos de carácter son los que ensucian ese huerto.
Y los defectos de carácter son los que normalmente la gente ve antes de ver los frutos correctos. Y esa maleza es la que sigue creciendo dentro del corazón del pueblo de Dios. Y por eso cuando les pregunté al principio quiénes estábamos listos para recibir a Cristo, muchos nos quedamos callados, porque no hemos trabajado ese huerto. No lo hemos trabajado. Nos ha ganado el mensaje, nos ha ganado la euforia, nos ha ganado el orgullo como iglesia adventista de cualquiera, no importa si es de la conferencia, si es disidente, si es de aquí, si es de allá, si es de por acá. Nos ha ganado todo eso y nos hemos olvidado del carácter. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Y no nos estamos amando, hermanos. No nos estamos amando. ¿Y saben algo? Empezando por un servidor, tenemos una tarea ardua que hacer para poder sembrar este huerto y que den los frutos. ¿Y saben cómo le llama la palabra de Dios a estos frutos? Los frutos del Espíritu. Esos son los frutos del carácter semejante a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Dios nos ha dado facultades para que las cultivemos y las desarrollemos. La conducta que seguimos determina nuestro carácter. Aquí hay otro paréntesis que quiero hacer. Las emociones y los sentimientos, ¿verdad que son lo mismo? No son lo mismo. No. Las emociones son una cosa, los sentimientos son otra. ¿Quieren saber cuál es la diferencia? Ejemplo, una emoción que Dios le dio a la humanidad. La tristeza. Oiga, ¿cómo que Dios le dejó la tristeza? Sí, claro. Bienaventurados, porque serán consolados. La tristeza proviene del dolor. El dolor es un talento, es un don que Dios dijo. Ay, hermano, ¿cómo cree usted que el dolor va a ser un talento, una bendición, si huele re feo? Es que no estuvieron en el tema que tuvimos hace unos meses. El dolor es una alarma en tu cuerpo de que algo está mal. Físicamente, si te quiebras un brazo, te duele porque te está avisando tu cuerpo que está quebrado y hay que hacer algo para que ya no esté quebrado y entonces se quita el dolor. Si te duele la cabeza porque te saliste a las 12 del día y no tomaste agua, te está avisando tu cuerpo que necesitas tomar agua. El dolor es una bendición, porque si no te mueres. Ah, hermano, eso sí, pero el dolor emocional, ¿a poco es una bendición que me duele el corazón porque mi exnovio me rompió el corazón? O mi exnovia me rompió el corazón, ¿es una bendición? Claro que sí. Porque ese dolor indica que hay algo en tu corazón que tienes que trabajar llevándole a Cristo. El dolor que nos lleva a la tristeza es una emoción. Un sentimiento ya es la conducta que produce la emoción. Por ejemplo, la tristeza convertida en depresión. La depresión ya no es una emoción que Dios nos da. La depresión ya es un problema. Otro ejemplo, enojo. El enojo es una emoción que Dios puso en el corazón del humano. Oiga, hermano, ¿cómo cree que el enojo sí? El enojo es un mecanismo de defensa que nos permite sobrevivir en la naturaleza. Lo que no es una emoción es el rencor. Cuando el enojo se convierte en rencor. ¿Estamos de acuerdo? La alegría es una emoción que Dios dejó al humano. Pero cuando la alegría se convierte en euforia, te puede llevar a cometer algunas cosas que no son muy viables, que no son muy buenas. Y por eso hay trastornos de la personalidad, como el trastorno que le conocen, entre comillas, bipolar, que en la literatura médica le llaman un poquito más trastorno ansioso depresivo, que estás en un cuadro donde pasas de depresión a euforia. Euforia, depresión, depresión, euforia. Ahí la euforia ha llevado a personas a que practiquen, por ejemplo, deportes extremos y se maten.
La euforia ha hecho que de pronto tengan conductas que se llaman, en la salud mental se llaman conductas de riesgo o conductas autolesivas, autodestructivas, como cuáles. Una mujer que está, por ejemplo, con una euforia, o un varón que está con una euforia, puede cometer un acto incorrecto como acostarse con una persona por esa euforia, por el momento. Lo que la juventud le llama es que andaba yo en el momento. Entonces, las emociones son sanas, Dios las puso. Los sentimientos ya es la consecuencia de lo que tú decides hacer con esa emoción. Por eso cuando tú vas con los terapeutas en el área de la salud mental te dicen, tú no escogiste estar triste. Eso es una respuesta natural de tu cuerpo, pero tú escoges si sufres por esa emoción o no sufres por esa emoción. Ahí está la diferencia. Ellos lo manejan de esa forma. Nuestro Señor lo maneja de esta manera. La conducta es el resultado de nuestras emociones que se convirtieron en sentimientos. Ejemplo, estaba yo enojado, pero como le tengo rencor a ese que va caminando ahí, agarré un arma y ¡pum! Al final esa fue la conducta y al final ella definió mi carácter, un hombre violento. Ese es el carácter. Pero si yo tengo ese mismo enojo, porque esa misma persona me hizo daño, pero entendí que en esto conocerán que soy discípulo de Cristo, en que os améis los unos a los otros y que debo orar por mi enemigo y que debo perdonar, y no por deber, no por obligación, sino por amor. ¿Qué va a pasar aunque tenga yo la pistola aquí y vaya la persona ahí? Ya lo perdoné, Dios me ayudó a perdonar, ya no me convierto en un hombre violento. Entonces, todos estos conceptos es importante entenderlos, porque si entendemos cómo se forma el carácter, podemos entonces aprender a cultivar ese huerto, regarlo, sembrarlo, quitar la maleza, podar y al final cosechar esos frutos. Vamos a continuar. Adiestrar esas facultades de manera que armonicen y desarrollen un carácter valioso es una obra que solo nosotros podemos hacer. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 565, párrafo 3. A ver, aquí está donde muchos perdemos. Adiestrar esas facultades de manera que armonicen y desarrollen un carácter valioso, ¿qué dice? Es una obra que solo nosotros podemos hacer. ¿Saben qué entiende la mayoría de las personas con esta cita? Yo voy a golpear mi cuerpo, como dice el apóstol Pablo, voy a someter mi carácter y voy a transformar mi carácter. Estamos equivocados, ya perdimos. ¿Creen ustedes que el humano es capaz de transformar su propio carácter? Entonces, ¿a qué se refiere con esa cita? Solo nosotros podemos hacer, dice ahí. Te está diciendo que solo yo puedo trabajar por mi carácter. No tú vas a trabajar por mi carácter, ni yo voy a trabajar por el tuyo, ni yo voy a trabajar por el carácter de mi esposa, de mi hijo, de mi padre, de mi abuelo, de otro. No, no puedo. Es personal. La lucha es personal, es lo que trata de decir. Pero no caigamos en el error de que por nuestros propios méritos y fuerzas vamos a lograr esa transformación, porque ahí está el engaño del enemigo, porque la cita continúa y dice lo siguiente: un carácter noble, cabal, no se hereda, no lo recibimos accidentalmente, lo obtenemos mediante esfuerzos individuales. ¿Qué cosa? Realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Quien no leyó la anterior y solo leyó esta última, ¿saben cómo lo entiende? No, sí, hermano, solo la sangre de Cristo tiene poder y Él me va a cambiar mi carácter. Y sabe una cosa, hermano, cuando seamos levantados hacia las nubes, el Señor va a transformar todo y mi carácter va a quedar limpio. Eso es un error, hermanos. Dios no va a transformar tu carácter nunca. ¿Por
porque Él no hace cambios a la fuerza en el organismo de alguien. Tenemos que entender la fórmula. La fórmula es: yo me esfuerzo y gano por los méritos de Cristo. No es que un día yo agarro y me siento en la silla, a ver, si ya creí que Jesús es mi Salvador, ahora me voy a sentar a ver cómo cambia mi carácter. No es así. Tiene que haber las dos partes, los dos ingredientes: esfuerzos personales más la gracia de Cristo, justificación por la fe. Somos salvos por gracia, ¿se acuerdan? No por obras, pero se complementa la fe con obras. Y es que a veces esos conceptos son los difíciles de comprender, pero en este momento queremos entenderlos de forma práctica. Entonces, ¿qué significa esa transformación del carácter? La batalla contra el yo, todas las mañanas, todos los mediodías, todas las noches, y si puedes todo el día, pídele al Señor de rodillas: Señor, ayúdame a ganar estas batallas. Tengo allá a un lado de mi casa una persona que odio con todo mi corazón porque me hizo mucho daño. Señor, ayúdame a perdonarla, ayúdame a amarla. Esa es la mezcla de los dos ingredientes. Pero vamos a continuar. Dios da los talentos, regresamos a los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Ahí vuelve a estar la misma fórmula: lo que Dios te da más lo que tú haces con lo que Dios te da. Esa es la fórmula perfecta para poder ir transformando el carácter. Acuérdense que muchas veces se repite y lo sabemos de memoria: el carácter es lo único que ¿qué? Que vamos a llevar al cielo. ¿Y en qué momento vamos a trabajar ese huerto? ¿Allá en el cielo? Aquí. Pregunto ahora: ¿quiénes estamos trabajando ese huerto en este momento? Porque si eso es lo que nos hace falta para estar listos para recibir a Cristo, Eventos de los Últimos Días también te dice que una de las razones por las cuales se está demorando la venida de Cristo es porque nosotros, su iglesia, no ha terminado de representar y reflejar el carácter de Cristo. Ay, hermanos, si hubiésemos imitado el carácter de Cristo desde hace 100 años, hermanos, Cristo ya hubiera venido. Entonces, ¿qué es lo que hace que se demore? Que nosotros, sus hijitos, estamos dormiditos, así como dijimos hace un rato en el principio del tema. ¿Y esto qué tiene que ver con la salud? Totalmente. Vamos a ver. Este carácter lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. ¿Quién es el enemigo a vencer en esta batalla? Yo. ¿Quién fue el primero que falló en esta batalla? En la historia de este mundo, ¿quién fue el primero que falló? Aquel que estaba al frente de las huestes angelicales, aquel que dirigía el coro de los ángeles, aquel que quiso ser como el Hijo de Dios, no pudo ganarle al yo. Por eso entró el pecado, por eso fue expulsado, y por eso tenemos la historia que tenemos entre la lucha entre el bien y el mal. El lucero de la mañana. El lucero de la mañana, es correcto. Imagínense, querubín, ¿qué nos espera a nosotros entonces? Si él, que no había entrado el pecado al cielo, no pudo, ahora nosotros que lo tenemos a él acechándonos y tirándonos la trampa y poniéndonos trabas y todo eso. Por eso necesitamos a Cristo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las potestades y las huestes. Ahora, hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias heredadas. Sí, todos los días tienes que luchar para poder transformar el carácter. Miren cómo se hace. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. ¿A quién vamos a criticar? ¿A cuál hermano vamos a criticar? Nosotros mismos. A nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó en el tiempo de Jesús. Es más fácil ver
la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio. ¿Cuál es el principio de la transformación del carácter? Agarrar una libreta y órale, ponte a criticarte. ¿Qué es eso? Es muy sencillo. Esto es una terapia que se hace con muchos pacientes, sobre todo cuando se quiere trabajar la parte de la autoestima, la seguridad. Uno le dice a los pacientes, mira, haz una lista de todas tus virtudes y haz una lista de tus defectos. La persona que tiene una autoestima baja, su lista de defectos altísima y sus virtudes no las sabe reconocer. La persona que tiene exceso de autoestima, es lo contrario, sus virtudes están hasta arriba y cuando le toca hacer autocrítica, no, ahí no tengo. Tenemos que estar a la media. Generalmente una autoestima saludable tiene las mismas cantidades de virtudes y reconoces las mismas cantidades de defectos. Ese es un ejercicio sencillo que se hace en la terapia emocional, pero aquí esto es más duro. Porque tenemos que criticarnos severamente. Tengo que decirme a mí mismo, hermano Kevin, eres bien orgulloso. Te gusta que te digan que predicas bonito. Te gusta que te digan así. Te gusta que te digan por... Así, hermanos, así. Y solamente así podemos humillarnos ante el Señor, ante la perfección de Cristo. Y solamente así estamos dando el primer paso para que podamos dominar esos defectos de carácter. ¿Cómo evaluar mi carácter? Con esto vamos a ir entrando a la recta final. ¿Les gustaría evaluar su carácter? Sí. Lo podemos hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Vean esta cita. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Hagamos una pausa. En estos tiempos electorales, no sé si se enteraron por ahí, lo voy a decir con mucho respeto para no meterme en ningún problema. No sé si vieron las noticias que hubo un evento, ya casi cuando iban a finalizar las campañas, hubo un evento allá en Nuevo León de X partido, de un colorcito de una fruta que se pela y se chupa, ¿sí? Que vino un ventarrón, movió el templete y se cayó una estructura encima de unas personas. Y como en esta vida todos tienen teléfono, pues a alguien se le ocurrió grabar al candidato de este movimiento, de este partido. Y no sé si vieron el video, cuando se viene la estructura, está él con otra candidata y en lugar de protegerla, la avienta por allá y él sale corriendo. Se le fueron encima en las redes sociales, porque no es caballero, porque no la protegió, porque la empujó hacia donde iba a caer esa cosa para él poder salir corriendo. Y lo criticaron. Al final hasta le golpeó mucho emocionalmente a este candidato, hasta lloró y todo eso. ¿A qué voy? A esto. Es en la crisis cuando se reveló su carácter de esa persona. Exponer a la otra para poder salvarse. Otro tipo de crisis en estos días. A mí me tocó ver un video muy fuerte que salió en las noticias de 3 jóvenes, me parece que fue en un país asiático, no recuerdo cuál de los países asiáticos, pero eran 3 jóvenes que fueron a un río, un lago, a bañarse. No sabían nadar, el lago estaba bajito, se metieron caminando y estando adentro vino una corriente y los iba a arrastrar. Ellos se dieron cuenta que no iban a poder salvarse. Cuando se dieron cuenta que venía la corriente era demasiado tarde. Estaban tan en el centro del lago que hubo video, los filmaron. 3 jóvenes, dos jóvenes, 2 jovencitas y un joven. ¿Saben qué hicieron? Se abrazaron. Resistieron minutos que para mí pienso que se les ha de haber hecho una eternidad. Al final la corriente se los llevó y mató a los 3. La mamá de una de estas jóvenes dice que 2 de esos jóvenes no sabían nadar, pero su hija sí.
No entiendo, dice la mamá, cómo mi hija pudo haberse salvado. Ella pudo haber nadado, pero decidió compartir la suerte de sus otros 2 amigos. No sé si vieron ese video. Es en la crisis cuando se revela el carácter. La cita continúa. Una calamidad repentina, inesperada, algo que pone el alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdaderamente fe en las promesas de Dios. Mostrará el alma, mostrará si el alma es sostenida por la gracia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339, párrafo 2. Hermanos, piensen esos momentos. Yo sé que cada quien tiene vivencias donde han estado cara a cara con calamidades o cara a cara con la muerte. Cuando trabajamos el área de la salud, vemos muchos pacientes en esta crisis. Hay pacientes que en estas crisis se fortalecen. Cuando le dicen, ¿sabes qué? Tienes un cáncer y tienes 2 meses de vida. Ah, sí, pues yo le voy a orar a mi Señor. Él es el único que sabe la vida que tengo. Y de pronto ya vivieron 2 años, cuando les dijeron que eran 2 meses, y de pronto ya no tienen el cáncer. Fue en ese momento de crisis, cuando se reveló el carácter, cuando se demuestra si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Pero también hay pacientes contrarios, que cuando le dan una noticia de este tipo, se caen, se hunden emocionalmente, se dan por vencidos saliendo de la puerta del consultorio del doctor. Ya me dijeron que tengo 2 meses, ya me dijeron que me vaya a mi casa a morir, que coma lo que quiera, que me despida, que haga un viaje para dejar buenos recuerdos. Y se lo cree la gente y muere. Es en esos momentos de crisis. Piensen ustedes en este momento. Ese momento que has vivido, que te ha puesto frente a una crisis. ¿Cómo ha respondido tu carácter? Es una forma de evaluar nuestro carácter, es una forma de saber cómo es mi carácter. Ahorita que es un riesgo de muerte salir a las calles prácticamente, podemos ver cuál es el carácter de las personas. En estos momentos donde se sufre alguna inundación, algún incendio, por ahí en las redes sociales, un señor que iba cargando ahí su lonche y algunas bebidas para llevarle a aquellos que andan apagando los incendios, y el viejito ahí caminando apenas. Pero es en el momento de crisis donde sale su carácter, bondad. Es en el momento de crisis. Pero saben una cosa, las crisis no solo son frente a la muerte. Escuchen lo que dice la cita. Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Hagamos una pausa aquí. Esas crisis, esas pruebas, que muchas veces nosotros las ponemos como maldición, en realidad son bendiciones. Porque te dan la oportunidad, primero, de poner en práctica lo que ya aprendiste teóricamente de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, te permiten crecer en tu carácter porque te van a hacer que se eliminen esos defectos, esas impurezas. Por ejemplo, a veces cuando nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, cuando estamos entrando en el mensaje, cuando más nos llama Cristo y el Espíritu Santo, es cuando más problemas hay en nuestra vida. No sé cuántos lo han vivido de esa manera. Y de pronto cuando te alejas de Cristo, pareciera que todo se compone, como que te sientes mejor, ya no hablan mal de ti, ya no te peleas con tu familia. Ah, pero cuando estás en las cosas de Dios, no te quieren ni ver ni en pintura. Ah, mira, ya come puras hierbas ese hermano, esa hermana. Ah, mira, ya se volvió sabático, sabatista. Hermanos,
De pronto fallece un familiar, de pronto hay una separación marital, de pronto hay problemas con nuestros hijos, hay problemas con nuestros padres, hay problemas con nuestra iglesia, hay problemas entre los propios hermanos y decimos, es el enemigo de Dios que está metiendo la cola por ahí y quiere destruir al pueblo de Dios. Mentira, hermano. Dale gracias a Dios porque esas pruebas van a purificar tu carácter. Esas pruebas te van a poner en crisis para que te des cuenta de que está hecho tu carácter y puedas entonces arrancar la maleza y sembrar los talentos correctos en ese huerto que es tu mente. La cita continúa. Mientras nos labran esas pruebas, escuadran, cincelan, pulen y bruñen. El proceso resulta penoso. No es algo rico. Y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Calamidades, por ejemplo, desastres naturales, cosas que escapan a nuestro control. De pronto es muy fácil echarle la culpa al enemigo de Dios. Pero ¿saben cómo lo entiende uno de mejor manera? Con el ejemplo de los niños. Ustedes saben que en los planes educativos seculares, cada 2 meses o cada 3 meses se aplican exámenes de aprovechamiento en las escuelas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de poner esas pruebas de aprovechamiento o esos exámenes? Que el alumno aplique en ese examen lo que aprendió en las clases. Ese es el objetivo. Para poder llevar a la práctica lo que aprendiste en teoría. Esos son los exámenes y también se les llaman pruebas a esos exámenes. En la vida cotidiana, las pruebas que Dios permite que se den en nuestra vida son como exámenes. ¿Y saben para qué las manda Dios? Para que apliques en la práctica los conocimientos teóricos que ya estudiaste como cristiano. Por lo tanto, una prueba, por lo tanto, ese tipo de problemas en realidad no son maldiciones, son bendiciones. El problema es que repetimos lo mismo que en la escuela. No ponemos atención en clase y cuando ya el examen es el día de mañana, me desvelo toda la noche queriendo meter en una noche lo que no aprendí en 2 meses. Pasa lo mismo cuando vienen los problemas. No estudié en toda la semana, viene el problema y entonces no sé cómo actuar y me pongo a buscar en la Biblia a ver qué hacer para perdonar a mi ofensor, cuando se supone que eso ya lo vimos en teoría y ya deberíamos estarlo viviendo, y esa prueba sería para sacar 10, pero la mayoría de nosotros no sacamos 10, reprobamos esas pruebas y no soportamos ser oprimidos contra la muela del esmeril y nos desanimamos. Y ahí triunfa la obra del enemigo de Dios por ese desánimo. Continúa la cita y ahorita les voy a dar la referencia. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. Está diciendo, esas pruebas que te están doliendo, esos problemas que te aquejan día con día, esas enfermedades que estás padeciendo física, emocional y espiritualmente, es la piedra del esmeril que te está puliendo. Eres un diamante, pero estás en bruto, necesitas ser transformado por la piedra del esmeril, que es Cristo Jesús. Y esa piedra, aunque duela, te va a preparar entonces para entrar en el templo celestial. El Señor, escuchen qué bonita frase, qué bonito mensaje, ya vamos terminando. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Repito, el Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Es decir, si tú estás viviendo estas pruebas y la piedra del esmeril te está golpeando tanto, es porque el Señor se dio cuenta que eres material útil. ¿A quién no le manda el Señor pruebas y a quién no lo aprieta la piedra del esmeril? Al que es material
inútil. Incluso el rey David no entendía esta parte. Por eso hay algunos salmos donde él dice: Señor, no permitas que mis enemigos se burlen, porque te están deshonrando a ti. Señor, ¿por qué siento que al enemigo, por qué siento que aquel que está más alejado de Dios le va mejor que al que está dentro de las cosas de Dios? ¿Por qué al que es malo le va mejor y por qué al que quiere hacer el bien le va peor? No es una maldición, simplemente el material que es inútil no necesita pruebas, no necesita ser bruñido, no necesita ser pulido porque no va a servir. En cambio, aquel que Dios identifica que es un material valioso, útil, es el que le va a poner la piedra del esmeril. Por eso entendemos, por eso podemos entender por qué a algunos les va bien, por qué a algunos les va mal, y por qué al justo, al Hijo de Dios, parece que es el que le va peor. No, es porque estamos siendo considerados material útil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Discurso del Maestro Jesucristo, página 15, párrafo 1. Entonces, hermanos, aquí va. ¿Qué tiene que ver el carácter con la salud? Ya vimos lo que es el carácter, ya vimos cómo trabajar el carácter, ya vimos cómo Dios nos ayuda a pulir ese carácter y cómo lo conectamos con la cuestión de salud. Aquí va, y esta va a ser la conclusión esta noche. Mis problemas emocionales, si no los trato con el médico de médicos que es Cristo Jesús, me van a llevar a tener un carácter no como el de Cristo. Y al no tener un carácter como el de Cristo, mi comportamiento se convierte en el detonante de mis enfermedades. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado cómo el estrés produce enfermedades? ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado cómo una persona que tiene una pérdida, una persona que no supera a un ser querido que perdió, como una persona que tiene un accidente, un susto, algo que le generó estrés, una persona que vivió una separación, una persona que perdió el trabajo, una persona que fue violentada, una persona que fue lastimada, detona enfermedades? Porque mi carácter no ha sido transformado. El carácter es la piedra angular, es la plataforma donde puedes llevar una vida saludable, o si no tienes ese carácter bruñido todavía por Cristo, una vida de enfermedades, tanto emocionales, físicas y espirituales. ¿Qué pasó con el paralítico que usamos de ejemplo? Llegó a los pies de Cristo y Cristo, en una mirada de amor, no le reprochó sus pecados, no le condenó sus pecados. La justicia de Cristo alcanzó a este paralítico con las palabras: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Esa fue la curación que el paralítico necesitaba en ese momento. Ese carácter quedó esmerilado, bruñido y pulido en ese momento en que los pecados fueron perdonados, y en ese momento se levantó y caminó. Queridos amigos, queridos hermanos que nos siguen en la transmisión, es bien difícil encontrar una persona en estos tiempos que no tenga ningún problema en su vida. Es bien difícil. Yo creo que si hacemos una encuesta, todos al menos tenemos un problema, y unos de a 2, 3, 4, 10, 20, 30. Demos gracias a Dios por esos problemas. Demos gracias a Dios por esas pruebas. Pero no nada más los veamos pasar, esos problemas, esas pruebas. Aprovéchenlos, jalemos esas pruebas. Órale, si esto va a ser para honra y gloria tuya, Señor, para que mi carácter se transforme, bienvenida la prueba, bienvenida la carencia, bienvenido el dolor, bienvenido, porque va a ser
una forma de pulir mi carácter que me va a llevar a ser candidato al reino de los cielos. Queridos hermanos, en esta noche esperamos en Dios que no sean las palabras, que no sean los textos, sino que sea el Espíritu Santo el que toque nuestro corazón, el que toque nuestro razonamiento. Y mañana, si Dios nos permite, vamos a aterrizar toda esta teoría que ya vimos ahorita a manera de introducción. Ya lo vamos a estar aterrizando en casos clínicos, ya lo vamos a estar aterrizando en ejemplos bíblicos para entender cómo podemos nosotros seguir luchando para la transformación de este carácter. Que el Señor nos bendiga. Amén. Sí. Damos gracias a nuestro Dios por este mensaje hermoso. Bueno, diría uno, yo vine a escuchar algo que tiene que ver cómo corregir una enfermedad de parte del doctor, hermano. Como dijo el doctor, esta es la introducción, lo que mañana vamos a ver, porque si no entendemos esto, no vamos a poder entender por qué se produce la enfermedad. Lo que hoy ahora sí está matando a la gente. Bueno, hermano, a lo mejor un servidor pues ya ha estado teniendo la oportunidad de estar en la conferencia del doctor Kevin. Me tocó en Guadalajara y ahorita estoy más que nada ya presentando de una manera más profunda. Y realmente sí, hermano, tiene que ver principalmente con el carácter para que nosotros tengamos salud. Dice la palabra de Dios en 3 de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, pero que tengas salud. Y la prosperidad tiene que ver con lo que se presentó. Bien, bueno, vamos a terminar esta presentación que tuvo el doctor Kevin con el himno 172. Y posteriormente vamos a entrar también en la parte espiritual que nos trae el mensaje el pastor Cristian David. Vamos a entonar el himno 172. El rey que viene es el que está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Sé que está, a las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya, señales muchas por doquier, y pronto el alma eterna podrán los cuerdos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. Puesto contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva y eterna, la muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto, a las puertas
llega ya. Amén. Amén. Voy a pedir nuevamente, vamos a terminar con una oración. Esta presentación que tuvo el doctor, voy a invitarle para que haga la oración de esta presentación. Vamos a arrodillarnos, hermanos, los que puedan. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, querido Señor. Muchas gracias, porque hemos encontrado en tu palabra que hay esperanza para todos nosotros que todavía no estamos listos para tu segunda venida. Amén. Gracias porque hemos entendido en tu palabra que todo dentro de nuestro ser está conectado para encontrar la salvación, nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Querido Señor, pero todos nosotros todavía tenemos luchas que pelear, tenemos batallas, tenemos pruebas que afrontar, pero no podemos hacerlo con nuestros méritos. Ayúdanos, Padre, que tu gracia y tu Santo Espíritu y tus santos ángeles estén con nosotros todo el tiempo, que nos ayuden. Pero sobre todo, Señor, que nuestro corazón pueda abrirse a tu palabra, que en nuestro corazón pueda brotar y germinar la semilla del amor que es Cristo Jesús. Que podamos experimentar ese amor para poder ser transformados. Ayúdanos completamente, Señor, porque nos hace mucha falta. En tus manos ponemos las luchas y las batallas de todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan. No importa el tipo de enfermedad o cómo se esté manifestando, Señor, en tus manos colocamos todas estas batallas para que seas tú el vencedor y nosotros podamos vencer en tu nombre, Padre. Quédate con nosotros porque el servicio sigue y tú eres nuestro invitado especial. Querido Señor, en nuestra oración en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bien. No quería pasar por alto nuestra visita en nuestro medio. Disculpa de mano que no los presenté. Queremos dar la bienvenida a nuestra hermana Chencha, que ella no es de este lugar, de esta comunidad, pero de un lugar cercano a otra comunidad que no está muy lejos de aquí. Hermanita, Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros. También está apoyando esta obra aquí también en esta localidad de Corral Nuevo. Yo mi visita y mi estar aquí es porque yo, así que más que nada, con ellos me animé a oír el Evangelio de nuestro Dios y me gustó como antes yo oí la predicación de los últimos tiempos de Apocalipsis. Amén. Y pues ahora sí que más que nada eso me anima más y me llena de gozo, aunque Gracias. todavía no, como dice el pastor, todavía no estamos bien preparados. Bueno, amén. Y también pues damos la bienvenida a nuestra hermanita Tini, que viene del estado de Tabasco, también que nos está apoyando también en la obra también misionera de la obra médica. Y igual digo pues con nuestra hermanita Dayi de Ciudad Isla, Dios le bendiga. Y también tenemos a nuestro hermano, que también ya son de parte de aquí de la iglesia, de esta localidad. Nuestro hermano Reyes con nuestro hermano Nicolás, también su hermano que están también apoyando aquí la obra, gracias a Dios, ya se han unido para también trabajar juntos. Y en especial también damos la bienvenida a, nuestra hermanita, también que nos visita, así, le agradecemos bastante, nuestra hermana Cari. Aquí a mi tía, Sarita, damos la bienvenida a ella, hermanos. Sabemos que pues es un gusto que estén aquí con nosotros también para poder escuchar también esta enseñanza que es necesario entenderla porque es para nuestro tiempo y preparar también, como comentó el doctor, nuestro carácter, porque es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Bueno, hermano, y también a nuestra hermanita Marta, que está con nosotros. Dios le bendiga, hermanita. Gracias por estar con nosotros. Hace un esfuerzo también, ahora sí, porque ella vive al otro extremo del pueblo,
y a veces viene caminando, pero de todo modo estamos aquí para apoyarle y también damos la bienvenida que está aquí en nuestro medio. Nuestra hermanita Polita también, bienvenida hermanita. Y por qué no darle la bienvenida también a la familia de nuestro hermano doctor Kevin. Así es. ¿Sí, hermanita? Gracias y bienvenido. Gracias, amén. Bien, ahora me va a tocar presentar al orador de esta hora también, que nos trae palabra de nuestro Dios, ahora sí de manera espiritual, nuestro amigo, hermano y pastor Cristian Lai. Dios le bendiga, hermano, que viene de la Sierra Mazateca. Amén. Gracias, hermanito Nico. Que Dios te bendiga también y que te siga usando en esta zona, donde para la gracia de Dios se está levantando una obra aquí. Esa es la obra que nos toca hacer, ir y predicar este mensaje adventista donde no hay presencia, ganar almas para Cristo. Ajá. Hay un pasaje en la Escritura que todos nosotros conocemos porque es el fundamento, la plataforma de nuestro mensaje. Se encuentra en Apocalipsis 14, en el verso 9 al versículo 12, y dice así. Bueno, la plataforma de nuestro mensaje es desde el verso 6 en adelante, pero específicamente el mensaje del tercer ángel dice así. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Y cierra el mensaje diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A la mensajera del Señor se le hizo una pregunta: ¿es en verdad la justicia de Cristo el mensaje del tercer ángel? Y ella dijo: en verdad lo es. Siempre nos concentramos en la bestia, el sistema papal, en su imagen, el protestantismo apóstata, en su marca, la ley dominical, en su número, pero pocas veces sacamos de este mensaje la médula. ¿Qué es la médula? ¿Podríamos vivir sin médula? ¿Qué es la justicia de Cristo? Y que es el mensaje, dice la mensajera del Señor, que le dará el poder a la iglesia. Y es precisamente el mensaje de la justicia de Cristo, Cristo, justicia nuestra, el que transforma a la iglesia y transforma nuestro carácter. Vamos a pedir la bendición de Dios para en estos momentos entrar al estudio de la palabra. Amantísimo Padre, cuya morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea su nombre. Amén. Señor, en estos momentos que vamos a abrir su palabra, como siempre le pedimos que usted pueda esconder al ser humano, Señor, que es finito, pecador, mortal, detrás de la roca que es nuestro Señor Jesucristo, el único inmortal, el único santo y el único infinito. Porque, Padre querido, nuestras palabras son vana sabiduría, pero tu palabra es eterna.
y tu palabra es vida. Y es por eso, Padre, que suplicamos que sea usted el que hable y no el hombre. Amén. Que su Espíritu Santo se pueda mover en este lugar. Que sus santos ángeles nos acompañen. Que se transforme lo que se tenga que ser transformado y que se cambie lo que tenga que ser cambiado. Y que esta palabra podamos aplicarla a nuestra propia vida para vida eterna, Señor. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos, reconociendo que no somos dignos, mucho menos merecedores, reconociendo, Señor, que somos simple y sencillamente pecadores, pero confiando en que usted escuchará nuestra oración en los méritos y la justicia perfecta de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En 1888 comenzaron las primeras gotas del mensaje de la justificación por la fe. Hay un libro que les recomiendo a todo buen adventista que pueda leer y se llama, como el título que le puse aquí, Cristo, justicia nuestra, del pastor Arthur G. Daniels, quien por muchos años fue presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Ese libro está cargado de citas del Espíritu, de profecías preciosas, gemas hermosas. Por cierto, hay una gema ahí que por muchos años, con mucho respeto y con amor lo digo a nuestros hermanos reformistas, ellos han usado para decir que el Señor abandonó a la iglesia adventista, ya no está con la iglesia adventista es Babilonia, dicen ellos, los hermanos reformistas, y que por eso ellos nacen como un nuevo movimiento. Pues hay dos errores. El primero es que no va a haber otro movimiento, porque el movimiento es el movimiento profético que nace en 1844 y ese es el que entra, depurado, pero ese es el que entra, con la pena. Y como he dicho, ni se salvan los que odian dentro de la conferencia a los que están fuera, ni se salvan los que odian fuera de la conferencia a los que están dentro, sino que Dios tendrá un solo remanente y ninguno de ellos estará con odio, con rencor en su corazón. Y número dos, porque proféticamente Daniel 8, 13, 14, Apocalipsis 10 menciona un movimiento que nace en el tiempo exacto, no hay otro. Cualquier otro movimiento que se organice y se registre con un nombre en una fecha diferente, no es ese movimiento. Hay gente sincera, sí, pero al final tendrá que ser parte de ese remanente del remanente. Esa cita dice algo así que Dios, una mano invisible, no dice Dios, cortó el hilo que los anclaba y se fueron, dice, a la deriva sin brújula ni dirección. Y hablan de que se le aplica, ¿no?, a la iglesia adventista, porque rechazó, dicen, el mensaje de 1888, el mensaje de justificación por la fe, cosa que es mentira, porque hubo tres posturas. Una rotundamente lo rechazó, se endureció, abofetearon al Señor Jesús en la persona de sus mensajeros, el pastor Jones y Wagoner. Un grupo. El otro grupo quedó indeciso. No quería aceptar, pero tampoco quería rechazar. Y el tercer grupo aceptó el mensaje, pero no se logró lo que el Señor quería en su totalidad. Vamos a hablar un poquito de esto porque es un tema muy demasiado profundo. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19. Romanos, capítulo 7, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Y en el verso 20 también. Dice así, palabras del apóstol Pablo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y uno podría decir, y si lo dejamos hasta ahí, hasta podría decir uno, bueno, ni el propio apóstol Pablo se salvó y se libró de ser esclavo del pecado. Ahí está, él termina reconociendo que aunque quiera hacer el bien, no puede hacerlo, es imposible hacerlo. Uno podría decir eso, ¿no? La predicación actual de los teólogos liberales que dicen que continuaremos pecando hasta que Cristo venga. Le dijo un pastor a un homosexual: ven a Cristo así como estás, homosexual. El Señor te ama y no te rechaza. Hasta ahí tiene razón. Y le dice: ¿y me puedo quedar siendo homosexual? Claro. Cuando Cristo venga en la glorificación, Él te va a transformar. Y por eso hoy en día hay iglesias de homosexuales. Nosotros no somos homofóbicos. No odiamos a las personas homosexuales. Cristo las ama, pero las quiere transformar. Cristo no nos salva en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Y si yo leyera hasta allí, diría, no, pues Pablo tuvo esa experiencia, no pudo, no logró vencer. Pero entonces añade Pablo en el versículo 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y contesta, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Hay solución para el problema del pecado? ¿Sí o no? ¿Hay victoria para el pecado? ¿Sí o no? Hablemos un poco de la justicia. El Salmo 45:6 nos dice lo siguiente. Salmo 45:6. Pongamos atención a esto. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tu trono, oh Dios eterno, y para siempre. ¿Cetro de qué? De justicia. Es cetro de tu reino. Salmo 45:10. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Cómo es el trono de Dios? Eterno. Ahora, ¿se acuerdan que arriba del arca, qué era lo que cubría el arca del pacto? El propiciatorio. ¿Y qué representaba el propiciatorio? ¿El trono de quién? De Dios. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado acerca del pueblo que lleva el arca? Que hemos hablado de las tres cosas que el arca tenía y tiene dentro todavía. Y hemos dicho que si alguien dice, yo no quiero maná, yo no quiero las leyes de salud, yo no quiero eso, ¿qué tendría que hacer? Tendría que remover el propiciatorio, meter la mano, agarrar el pote de maná y aventarlo por allá. ¿Y puede algún ser humano finito y pecador remover el trono de Dios? Decirle al Señor, quítate, quítate de donde estás sentado, que yo voy a agarrar el maná porque no lo quiero. Yo voy a agarrar la vara, que significa orden, disciplina, el ministerio debidamente ordenado por Dios. Porque hoy en día se ordenan tantos ministros, pero cuando usted estudia la vara de Aarón, que no solamente representan, los que han escuchado esa serie, los testimonios, claro que sí representa eso la vara de Aarón, pero cuando vemos los demás párrafos del Espíritu de Profecía que representan el ministerio debidamente ordenado por Dios, cuántos ministros quedan descalificados bíblicamente hablando y a la luz de los testimonios. Tan solo estudiar el capítulo las esposas de los ministros,
De testimonio para la iglesia tomo uno. Las características que debe tener una esposa. Y si no las cumple, dice allí, el arca de Dios no está en la casa de ese ministro. Muy duro. La ley de Dios que está dentro del arca. Bueno, el centro del trono de Dios, su cetro, dice allí, es cetro de justicia. Es el centro de tu reino. Porque la justicia tiene que ver con la norma más alta que representa el carácter de Dios, que es su santa ley. Miren lo que dice el Salmo 11, versículo 7. Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová, ¿cómo es? Es justo. ¿Y qué cosa ama, dice? La justicia. La justicia. ¿Quién es el que va a mirar el rostro del Señor? ¿El que anda chueco o el que anda recto? El que anda recto. Y dice el Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, y entonces añade, porque tus mandamientos, ¿qué cosas son? Justicia. ¿En qué se refleja la justicia de Dios? En sus mandamientos. La ley de Dios es el carácter de Dios. La ley de Dios es lo que Dios es. Por ejemplo, no levantarás falso testimonio, ni mentirás contra tu prójimo. Dios no es mentiroso. Era algo terrible levantar falso testimonio. En esa época, quien levantaba falso testimonio lo apedreaban. Era algo terrible. Dios no es mentiroso. No robarás, dice la ley. Dios no es ratero. O sea, Dios es lo que dice su ley. Y en su ley, en sus mandamientos, se refleja la justicia. Jehová es justo, ama la justicia. Ahora, uno se preguntaría, si Jehová es justo, ¿por qué perdona a Salomón con todas las cosas, las barbaridades que hizo? Si Jehová es justo, ¿por qué perdona a David con todas esas barbaridades que hizo? Si Jehová es justo, ¿por qué perdonó, me parece, si mal no recuerdo, es Manasés? Un rey que hasta con los brujos, hasta con los espiritistas se metió en el satanismo y lo tenían encerrado allá. Y estando encerrado, dice ahí la historia, que clamó a Jehová y dice que Jehová lo perdonó. ¿Dónde está la justicia? Si el que la hizo la tiene que pagar. Isaías 51:6. Alza a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. ¿Pero qué dice ahí? Pero mi salvación, ¿para cuánto tiempo será? Siempre. Para siempre. ¿Y mi justicia? Oídme los que conocéis. ¿Qué cosa? Justicia. Pueblo en cuyo corazón está, ¿qué cosa? Mi ley. Aquí hay algo muy bonito. Porque, ¿cuál es el corazón? ¿Será que es el músculo? ¿Se refiere al músculo que bombea sangre? ¿O va allá? Dice, ¿se refiere al lóbulo frontal? Yo creo que va más allá. No me quiero meter mucho en eso, ¿verdad? A lo mejor el doctor puede tener un poquito de discrepancia con lo que voy a decir, o a lo mejor él también lo cree. Pero hay un área, el hipotálamo. Cerca por ahí está el área límbica. ¿Estoy en lo correcto? El área límbica, por cierto, no el hipotálamo, pero el área límbica sí es la que es afectada por el consumo de carne y es donde se desarrollan las bajas pasiones. Pero por ahí hay expertos también que han estudiado este tema y quieren llegar a la conclusión de que cuando está hablando de ese corazón, bueno, se puede aplicar en otras partes,
hace referencia ahí, a esa zona. Donde debe estar, ¿qué cosa? La ley de Dios grabada. Ahora, yo dije hace un momento, ¿por qué el Señor no castigó a esos hombres? Hicieron cosas terribles. Aquí está la respuesta. Mi salvación para siempre y mi justicia permanecerá. En Cristo Jesús se combina la salvación, es decir, Él paga el precio del pecado y al mismo tiempo Él cumple la justicia de la ley para que nosotros ya no la guardemos, como algunos están enseñando. El ser humano tiene un problema, un grave problema. ¿Cuál es el problema del ser humano? A ver, ¿quién me dice? Si estamos hablando de justicia, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Alguien recuerda cuál es el problema que tiene el ser humano? Mire, ¿qué dice Romanos 3:10? ¿Qué es lo que está escrito? Que no hay ni siquiera cuántos justos. ¿Hay alguien que no haya violado la ley de Dios? Enoc, porque dice que se fue al cielo. José, ¿será que la violó? Porque cuando fue tentado dice, José dice, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Elías, que fue trasladado sin ver la muerte. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús no muere y no paga en la cruz el precio del pecado? ¿Será que Enoc, Elías o Moisés que resucitó tendrían derecho a estar en el cielo? ¿Saben qué es lo más maravilloso? ¿Qué es lo que me encanta a mí? Y por eso el Señor Jesús lo dijo, al que mucho se le perdonó, más amó. También dice el Señor, dice, lo necio de este mundo, lo vil, lo menospreciable, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es que solamente quien ha experimentado la gracia de Cristo Jesús en su vida, el que ha experimentado porque yo a veces decía, ¿por qué hay jóvenes en la iglesia que nacen dentro de la iglesia y no tienen ese fervor, ese amor por las cosas de Dios? Pues nunca han sabido lo que es caer en lo más bajo y saber que de ahí seas redimido y transformado por la gracia y por el poder de Cristo Jesús. La justicia de Cristo. El problema es ese, que no hay ni un justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera ¿qué? Uno. Por eso hay una sola persona en la que yo puedo encontrar esa justicia. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo añade en Romanos, capítulo 1, versículo 17, lo siguiente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de ¿qué? De la fe. ¿Por qué? Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La pregunta sería, ¿qué es justicia? Bueno, yo puedo alcanzar la justicia estando en Cristo. Como muchos dicen, ¿no? Entrégate a Cristo y Él te va a cubrir con su manto de justicia. ¿Y será que con ese manto de justicia Cristo también va a cubrir toda la bola de pecado que yo estoy haciendo? ¿Saben que el santuario es el que nos ayuda precisamente a ver los pasos de esa justicia? Digo, porque cuando el pecador venía donde estaba el altar del sacrificio, entregaba el cordero, estaba en el patio,
ese cordero se sacrificaba, el pecador ponía las manos sobre la cabeza de ese cordero, degollaba ese cordero, la sangre era esparcida sobre el altar y parte de esa sangre era llevada dentro del lugar santo y se esparcía sobre el altar del incienso. Terminaba allí. ¿Qué había detrás de ese altar del incienso donde se estaba esparciendo esa sangre? El arca de Dios, que contenía ¿qué cosa? La ley de Dios que el pecador había transgredido. La mensajera del Señor, en el discurso maestro de Jesucristo, la página 20, el párrafo 4, nos da una definición muy interesante y dice lo siguiente: la justicia es, ¿qué cosa? Santidad. ¿Semejanza a quién? Dios mío, ¿podremos llegar a ser semejantes a Dios? ¿Será que esta generación llegará a ser semejante a Dios? ¿Sí o no? Sí y no, dice Nico. Yo, es que, a ver. Es que lejos de Cristo no podemos hacer nada. Ajá. Pero todo lo podemos en Cristo. Que me fortalece. Porque el plan sí nos fortalece. Pero ahora sí, únicamente es por la gracia y los méritos de Cristo, por medio de la fe. Que la fe que hemos aprendido es total dependencia de la palabra de Dios. Miren, cuando estudiamos los 144,000, que se mencionan 3 veces en la palabra de Dios, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 ya no lo menciona por número, pero sabemos que son los 144,000 porque Conflicto de los Siglos dice que son ellos los que están sobre el mar de vidrio con arpas en sus manos y que son los que alcanzan la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre su número, ¿correcto? 3 veces se habla de los 144,000. Cuando estudiamos los 144,000 en Apocalipsis 14, vemos que dice que Jesús está en el monte de Sión. Y con él los 144,000 que tienen el nombre, que es el carácter, eso es el nombre, el carácter del Padre y del Hijo, ¿dónde? Y uno dice, ¿cómo? Eso es imposible, yo nunca lo voy a lograr. Pero cuando estudiamos los 144,000 en el contexto general, completo, en el monte de Sión, los 144,000, los vemos en el periodo donde ya alcanzaron la victoria. Ya desarrollaron el carácter de Dios y del Hijo. Pero en Apocalipsis 7 vemos a los 144,000 en el proceso de desarrollo. Y por eso dice que son 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Simeón. Una ocasión escuché esa temática, pero me quedé picado. Porque el pastor Hugo solamente habla de 6 tribus. Y yo quería tener las características de las 12 tribus. Y me dispuse a estudiarlo con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. Una sola vez he dado esa temática en toda mi vida, porque son 15 temas, 12 para hablar de cada una de las tribus y 3 temas para hablar por qué no son judíos literales, por qué no son israelitas literales. ¿Saben dónde di esa temática? En un lugar que se llama Tesonapa, allá por el año 2014, 15 días predicando. ¿Y sabe qué encuentro cuando estudio el carácter de los 144,000? Que esos hombres y mujeres surgen, no todos, pero en su mayoría, de lo peorcito. De lo peorcito. Imagínate 12,000 de Simeón, que era un fornicario, hombre de armas, asesino, le gustaba la venganza. Pero va a haber, su nombre está ahí en la puerta y va a haber 12,000 que se identificaron con sus caracteres, carácter de él,
pero lograron la victoria porque cuando los ve el profeta, acá los ve en un proceso, cuando los ve nuevamente ya los ve con el carácter desarrollado. ¿Se puede o no se puede? ¿Se logrará o no se logrará? Claro que sí. Claro que sí se logrará. Dios le va a mostrar al mundo a través de los 144,000 que ese texto que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece es real. Que ese texto que dice aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha se va a cumplir. Amén. A través del pueblo de Dios. La justicia es santidad, semejanza a Dios. ¿Y qué es Dios? Dice ahí. Amor. ¿Es conformidad a qué? A la ley de Dios. Llegarán a obedecer esa ley no solamente en letra, sino en espíritu. Porque todos tus mandamientos son justicia. Y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor. Y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios, ¿en quién está personificada? En Cristo.